Nuestro Dios y Padre, te agradecemos porque eres nuestro Padre, porque nos has hecho tus hijos. Éramos tus hijos, fuimos predestinados para ser tus hijos. Lamentablemente nos habíamos apartado, pero gloria a ti, oh Dios, y gloria a tu Hijo Jesucristo, porque nos has acercado a ti, nos has atraído a ti con cuerdas de amor. Amén. Y qué lindo que te describas por medio de los profetas, del profeta Oseas, de esa forma, como un padre cargando a su bebito de los brazos, dándole la comida. Y aun cuando nosotros hemos huido de ti, tú has seguido fiel. Y pedimos, Señor, que con lo que vamos a estar estudiando, continuemos contemplándote como un Padre amante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Arturo utilizó, ¿verdad? O habló acerca del sábado, ¿no? Y la experiencia del sábado y el reposo y el descanso, y el descanso consistiendo precisamente en que Dios es un Padre y que somos sus hijos y que Él quiere lo mejor para nosotros y que siempre está buscando lo mejor para nosotros. Y quisiera comenzar reflexionando un poco acerca del propósito del sábado. Y es que el sábado fue creado en la semana de la creación, parte de la creación, porque se creó el sábado y luego la semana fue completa. O sea, luego la creación fue completa cuando se creó el sábado. El sábado fue parte de la creación. Y nos dijo Jesús que el sábado fue hecho por causa del hombre. Es decir, el propósito del sábado era para que fuera un regalo ¿para quién? Para el hombre. ¿Y qué cosas puso Dios en el sábado para el hombre? Conocemos, ¿verdad? Reposo, ¿verdad? Sabemos que está la palabra reposo. Pero cuando vamos a Génesis, Dios hizo algo en ese día, pero si lo hizo Dios para el hombre, significa que lo que Dios hizo en ese día, lo hizo para el hombre. Y es lo que le está dando al hombre. Por ejemplo, cuando vamos a Génesis 2, versículos del 1 al 3, nosotros vemos que Dios terminó su obra de creación en el séptimo día y dice, y reposó Dios de la obra que hizo. Dice, bendijo el día, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en perfección. Dicen algunas versiones que toda la obra que había hecho en perfección. Así que hay tres cosas que se mencionan en la palabra que Dios puso en ese día. Y lo puso para el hombre. Hay bendición, hay santificación y hay reposo. Recordemos, fue un don para el hombre. Así que en el sábado nosotros tenemos bendición, santificación y reposo. Estas tres cosas Dios la puso en el día. Y consideremos lo siguiente. El hombre era perfecto, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿por qué el hombre que era perfecto va a necesitar santificación si era perfecto? Jesús mismo dijo, hablando de sí mismo, dice, aquel a quien Dios santificó y envió al mundo, hablando de sí mismo, el mismo Hijo de Dios es santificado por su Padre, al participar de la vida del Padre. Y si Cristo mismo fue santificado por el Padre, ¿cuánto más Adán y Eva necesitaban ser santificados por Dios? Entonces, aunque Adán estaba en condición perfecta, habían unos dones, habían unos regalos de Dios para Adán en el día sábado. Y Adán, fíjense, Adán había sido bendecido también en el sexto día. Cuando nosotros leemos el capítulo 1, cuando se habla del sexto día y se habla de la creación de Adán y Eva, dice que Dios los bendijo y les dijo, multiplicaos y henchid la tierra y sojuzgadla y dominad sobre, y ahí hubo una bendición, mire qué interesante, que Dios les dio. Dios los bendijo. Pero el hombre bendecido llega entonces, o al hombre bendecido que era Adán y a Eva, les llega el día bendecido. ¿Y qué pasa con esa bendición? Se multiplica, porque ya tenía una bendición y llega un día que tiene otra bendición adicional y se multiplica. Y hay doble porción. Precisamente el sistema ceremonial enseña esto.
Y todavía no ha trabajado un día. Todavía no ha trabajado un día. Bueno, trabajó en algo. Ya había nombrado los animales. Sí. Antes de eso lo puso. ¿Ah? Sí. Antes de eso lo puso en el jardín del Edén. Lo hizo descansar. Sí. Sí. Lo hizo reposar allí en el jardín del Edén. Y es interesante porque había una bendición en el día sexto, que es un día regular, un día que no es bendecido, pero había una bendición para Adán. O sea, Dios lo bendijo en el día sexto, pero el día sexto no está bendecido. Hay una diferencia entre el séptimo día, porque el séptimo día sí fue bendecido, pero para el hombre, pero en el día sexto Dios bendijo al hombre. Hay una distinción ahí, no el día, sino al hombre. Y cuando nosotros vamos al sistema sacrificial, estaba el continuo, donde se hablaba de, ¿verdad? El continuo sacrificio, donde se hablaba que constantemente habían sacrificios matutinamente y vespertinamente. Y se sacrificaba un cordero en la mañana con una porción de harina, una porción de aceite, una porción de vino, una alfa de harina, exactamente, de vino, de la libación. Entonces, cuando se llegaba al séptimo día, Dios decía, es doble. Y se sacrificaban no solamente 2 corderos matutinamente y vespertinamente, sino que se hacían otros 2 corderos que pertenecían al sábado, que duplicaban la bendición o duplicaban lo que se estaba dando. Vamos captando lo que Dios quería enseñar aquí. Que todos los días tienen una bendición. Todos los días tienen un momento de encuentro. Todos los días Dios quiere encontrarse con nosotros mañana y tarde, pero cuando llega el sábado, es doble la bendición. Se amplifica. ¿Qué explicación habrá tenido eso de que lo haya bendecido el sexto día? No, porque Dios quiere enseñar que todos los días tienen una bendición, pero cuando se llega al séptimo día, esa bendición se magnifica. Y en palabras de A.T. Jones dijo, cuando el hombre bendecido llega al día bendecido, la bendición se multiplica. Cuando el hombre bendecido entra en el día, en las horas del día bendecido, la bendición se multiplica para el hombre. Ahora, volviendo al sistema sacrificial, las ofrendas que se presentaban tenían un propósito, como dijo Arturo, pedagógico. Tenían el propósito de enseñarle algo al hombre. Toda ofrenda que se presentara tenía como objeto enseñarle al hombre lo que Dios le estaba dando al hombre. De hecho, uno no puede ofrendar de lo que Dios no nos ha dado. Uno ofrenda de lo que Dios nos ha dado y las ofrendas representan una gratitud por lo que Dios ya nos dio, un reconocimiento de lo que Dios nos ha dado. Y eso lo dijo David, ¿verdad? En Primera Crónica 29:14, todo es tuyo y de lo que hemos recibido de tu mano te damos. Es decir, lo que se ofrenda es reconociendo lo que Dios nos ha dado. Por lo tanto, cuando se ofrendaba un cordero, se estaba reconociendo que Dios nos estaba dando a su Hijo. Y juntamente con Cristo, Dios nos está dando todas las cosas. Como nos dice Romanos 8:32. El que no escatimonia aún a su Hijo, a su propio Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Entonces, la harina, el aceite y el vino representan todas las cosas que acompañan a Cristo. Y a la vez, en cierto sentido, están conectados a la cruz de Cristo, porque gracias a la cruz de Cristo que nosotros, y no estoy hablando de la cruz de hace 2000 años atrás, estoy hablando de Cristo desde que el hombre pecó, cargando al hombre y cargando el pecado del hombre por el hombre. Es gracias a Cristo que nos llegan todas las bendiciones, que nos llegan todos los dones. Pero implica un sufrimiento, implica cargar con una humanidad pecaminosa y rebelde. Por eso el cordero era inmolado, representando que Cristo estaba siendo crucificado para que el hombre pudiera recibir la harina, que representa en la Biblia, está asociado al pan y está asociado en Salmo 104, versículo 15, dice que es el sustento del hombre, tanto físico como espiritual. Recordemos que Cristo sustenta el universo por la palabra de su poder. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Dice el aceite que hace resplandecer el rostro del hombre, que hace lustrar el rostro del hombre, y el vino que alegra el corazón de Dios y de los hombres. Y Jueces 9. Jueces 9, en la parábola de los árboles, cuando habla, están buscando los árboles, quién va a reinar sobre ellos,
y dijo la vid, ¿cómo voy a dejar mi vino que alegra el corazón de Dios y de los hombres? 9:13. Entonces vemos algo bien interesante aquí. Dios nos está enseñando que al darnos a su Hijo, Él nos está dando su sustento, tanto físico como espiritual, ¿verdad? Nos está dando la palabra, nos está dando su espíritu y nos está dando el gozo. Tremendo. Y eso está vinculado a lo que Dios hizo el primer día. El primer sábado. Y vamos a verlo ahora. ¿Qué es una bendición? Vamos a escribirlo aquí. Espérate, vamos a escribir aquí lo que habíamos visto ahora acerca de los sacrificios. Está en Números 28, todo este proceso de las porciones, cómo se va amplificando, cómo corresponden a los días señalados, etcétera. Pero siempre las ofrendas que acompañan a los sacrificios de animales siempre son las mismas. Son harina, aceite y vino. Entonces tenemos harina de trigo. Dice flor de harina es lo que dice la palabra. Flor de harina. También tenemos aceite y vino. De hecho, están en este mismo orden. Entonces, ¿qué es una bendición? Lógicamente hablando, para nosotros se nos hace más fácil entender lo que hablamos español, porque bendición es bien fácil asociarlo con bien decir. Decir bien. Ben viene de bueno y dicción de decir. Es una palabra buena, es decir algo bueno. Una bendición es una buena palabra. Significa que Dios tiene para nosotros una buena palabra. Y todos los días tiene esa buena palabra, sí, pero en el séptimo día tiene más buena palabra para nosotros. ¿Y cuáles son las palabras que Dios tiene para nosotros? ¿Qué palabras Cristo nos da? Cristo dijo que Él nos da en la oración las palabras que tú me has dado, yo les he dado. ¿Y qué palabras nosotros sabemos que Dios le ha dado a Cristo? Tú eres mi hijo amado en quien yo me complazco. Y que eres mi delicia de día en día. Y es tremendo porque eso lo dice Cristo en Proverbios 8, justo después de decir que con Él estaba yo ordenándolo todo. Y fui su delicia. Todos los días era su delicia. Y todos los días era su delicia. Él sabe que todos los días era su delicia, pero que llega el séptimo día y hay una bendición más grande, hay una palabra más abundante. Así que la bendición de Dios es la buena palabra de Dios que viene a nosotros más abundantemente en ese séptimo día. Por lo tanto, la santificación del séptimo día no es que yo obedezco y dejo de hacer esto, aquello y lo otro, y de esa manera pues Dios me declara más. Hay una mecánica dentro de todo esto. Tenemos que recibir la bendición que Dios nos está dando. Es decir, no estamos participando de la bendición del sábado sin recibir su palabra. Es que todos los días nosotros estamos esperando recibir una buena palabra por suponiendo que nosotros somos los que lo hacemos. Sí. El sábado es el día donde Cristo no hacemos. Y, lo hizo. Sí. Y él aún recibe palabra. Y Cristo, exacto. Y es otro tema que no me voy a meter ahí porque tenemos que, pero lo menciono porque es importante. Todo lo que Cristo nos da es porque lo recibió primero de su Padre. Y Cristo fue el agente activo en la creación. Cristo fue el agente activo en la creación. Él fue el que creó activamente porque su Padre diseñó, su Padre le presentó el propósito, ejecutó la voluntad de su Padre, dice Apocalipsis 4:11, por tu voluntad, hablando del anciano de días, fueron todas las cosas creadas, pero fue la voluntad del Padre que Cristo la hiciera. Y cuando Cristo termina la creación y ve que todo es bueno en gran manera, el Padre dice, todo es bueno en gran manera. Le dice eso a su Hijo. ¿Y qué pasa? Cristo reposa al recibir la bendición de su Padre y pone la bendición en ese día para el hombre, porque Él quiere extender al hombre la bendición que Él recibió de su Padre. Una bendición es la buena palabra. ¿Qué hace la buena palabra de Dios en el hombre? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra nos santifica. Por lo tanto, estamos viendo una mecánica aquí del sábado que nos explica cómo Dios nos quiere santificar, cómo Dios nos santifica y cómo Dios nos quiere dar reposo. Él nos da una buena palabra, una palabra que nos dice, tú eres mi hijo amado en quien yo me complazco. El evangelio nos da buenas noticias. Y si nosotros recibimos esa palabra, recibimos esa buena noticia que nos santifica. Las palabras que yo he hablado son espíritu
Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Es interesante, yo lo había mencionado aquí el otro día, que, ¿verdad? Y no sé cuándo, si fue hoy que lo llegué a mencionar o ayer por la tarde, que la harina y el aceite se mezclan. El pan es la combinación de esos dos elementos, harina y aceite. El Espíritu siempre acompaña la palabra. Y cuando nosotros recibimos la palabra, recibimos la santificación, porque ¿saben qué? Porque el Espíritu es la presencia de Dios con nosotros y la presencia de Dios santifica las cosas. Es la palabra junto con el Espíritu. Es que la palabra nunca viene sola. Pero, Si es palabra de Dios, nunca viene sola. ahora, lo digo en relación precisamente porque el fruto del Espíritu es amor. Cuando yo voy a la palabra desprovisto, yo puedo ir a la palabra desprovisto del Espíritu de Dios. Sí, no, pero yo estoy hablando de Dios hablándonos a nosotros. Ok, en relación a eso, ahí donde dice que las vírgenes tomaron aceite juntamente con sus Lámparas. Es que no, por eso, es que la lámpara para que arda tiene que tener aceite. Totalmente. Lámpara es a mis pies tu palabra, esa es la palabra, y el aceite, el espíritu. Entonces van juntos, así como el pan se junta la harina con el aceite. Ahora, Juan 14, 23, Jesús dice, el que me ama, ¿por qué le amamos? Porque nos amó primero, nos dice el versículo. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Es decir, lo que ocurre es que hay una revelación del amor de Dios. Hay una palabra que nos dice que somos amados. Sale la bendición, sale esa buena palabra que nos dice que somos los hijos amados de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros en respuesta? Le amamos y guardamos la palabra. ¿qué tipo de amor es? No, totalmente, pero Dios nos tiene que decir que nos ama. Dios nos tiene que revelar que nos ama. Dios nos tiene que dar esa buena palabra, esa bendición al decirnos que somos sus hijos amados para nosotros entonces amarle y recibir la palabra, porque Cristo dice, el que me ama, mi palabra que hace, guardará. Y que luego dice, mi Padre la amará y vendremos a Él, la presencia, y haremos morada en Él. La presencia santificadora viene al hombre cuando el hombre recibe la buena palabra de Dios. ¿A qué? Y eso da reposo, porque ahora es Él el que obra y tú descansas. Hermana. Yo creería que una de las representaciones que Él nos deja para lo que estás diciendo de la palabra de Él nos trae espíritu es en el momento de la repartición del pan. Porque cuando Él hace la Santa Cena, o bueno, cuando hace la repartición del pan, lo primero que hace es orar y luego lo reparte. Y lo mismo con el vino. Cuando le recibimos a Él, antes de ofrecérnoslo, ora para que entendamos que a través de Él recibimos su santificación. Igual con el pan. Entonces, nos da las dos especificaciones. El recibimiento de Él es una, pero que nos santifica. Y el recibimiento de su palabra, que nos da la perfección, que es a través del Espíritu, que nos santifica. Y es interesante también el orden como se da en la Santa Cena, por ejemplo. Primero el pan y luego el vino. Y en el pan están encerrados estas dos cosas, la harina y el aceite, y luego el vino. Ahora, primero pasa esto y luego experimentamos el reposo o el vino o el gozo o la delicia o el deleite de sabernos los hijos amados de Dios y que podemos descansar en Él, que Él es quien obra en nosotros, que hace en nosotros todas nuestras obras. Moisés, allí en el capítulo Éxodo 33:14, cuando le dijo, no nos saques de aquí si no vas con nosotros, y ¿qué le dijo Dios? Mi presencia irá contigo y te daré ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que le da descanso al hombre? La presencia de Dios. ¿Y qué trae la presencia de Dios? La bendición. Cuando se recibe la palabra, se recibe el Espíritu que trae descanso, que trae reposo, que trae gozo, que trae el vino nuevo del reino de los cielos. Así que no es, perdóname, dime. Léelo. Mira cuál amor. Sí. Empieza a hablar en la epístola y lo somos y somos hijos y eres hijo amado. Y en el versículo 13 llega y dice: todo aquel que tiene esta esperanza puesta en sí mismo se purifica
así como el escudo. Qué lindo. Lo que iba a decir justo antes era que Dios nos da el sábado como un don para darnos descanso. Él quiere que nosotros tengamos descanso. Él nos da tiempos de refrigerio. De hecho, nos da el principio sabático. Al enseñarnos esto acerca del sábado, nos da el principio de lo que Él nos quiere dar. Pero ¿saben qué? No se quedaba ahí. En el capítulo 28 del libro de Números y el capítulo 29 se hacen unas descripciones muy detalladas de las porciones de los sacrificios y de las ofrendas que correspondían a cada tiempo señalado. Y se habla de los diarios como tiempo señalado. ¿Cuánto estamos conscientes que el sacrificio matutino y vespertino, es decir, la hora de la oración matutina y vespertina, son tiempos señalados por Dios? Son Moed también, en el libro de Números los presenta como Moed. Y Dios tiene, Moed significa un convocación sagrada, tiempo señalado. Literalmente un tiempo señalado. Asamblea, convocación. Aproximadamente lo que corresponde a las 9 de la mañana de nosotros, de 8 a 9 y de 2 a 3 de la tarde. Aproximadamente es la tercera hora y la novena hora del día. La tercera hora del día, la novena hora del día. Más o menos para ustedes, ¿a qué hora sale el sol? A las 6. Pues ya a las 9 de la mañana es la tercera hora. O sea, de 6 a 7 es la primera, de 7 a 8 es la segunda y de 8 a 9 es la tercera. Y equivale entonces la novena de 2 a 3 de la tarde. Y esto es un tiempo señalado que ya vimos que tiene un cordero en la mañana, un cordero en la tarde y unas porciones específicas de harina, de aceite y de vino que correspondían con ese cordero. Pero el sábado veíamos y entendemos por el sábado que hay un principio de amplificación de unos tiempos señalados que Dios quiere darnos más todavía. Pero es porque Él quiere pasar más tiempo con nosotros. Porque Él quiere darnos más palabras hermosas. Porque Él quiere santificarnos aún más. Él quiere pasar más tiempo con nosotros. Hermana, dime, no, que me diga. Yo creo que el principio del sábado es a fin de que entendamos que necesitamos. Y estos tiempos específicos, como lo dice la hermana, se van en aumento a medida que nuestro entendimiento va uniéndose, ¿sí? O sea, el principio es el sábado. No sé cuántos acá habrán que antes no celebraban el sábado y que después de que los empezamos a celebrar o a guardar, empezamos a ver que hay porción del Espíritu. Sí. Y esa es como el pasabocas, como lo que Él quiere que entendamos para que lleguemos a su maxificación en el momento de la fiesta mayor, que es en la que estamos. En la tabernáculo, exacto. En la que estamos. Donde en este momento no a través solamente de la palabra y el Espíritu, sino a través de su presencia total y en plenitud, entendemos lo que se nos había sido. Sí, es que eso es lo que Dios quiere, revelarnos más de cómo es Él. Él quiere a través de esa revelación, esa buena palabra que llega a nosotros como una revelación de su amor, que eso toque nuestro corazón, que la recibamos esa palabra, la creamos con todo nuestro corazón. Al recibirla, recibimos tanto la palabra como el aceite, recibimos su presencia que nos da reposo. Entonces, cuando vamos viendo, por ejemplo, lo que estaba diciendo en números 28, 29, vamos viendo que estaba el diario sabático, comprendemos el principio de los tiempos señalados. Gracias al sábado sabemos que nuestro Padre quiere pasar más, o sea, que tiene el deseo de pasar más tiempo con nosotros, más allá de simplemente un rato en la mañana y un rato en la tarde. Él quiere un día entero con nosotros. Él quiere una semana de fiesta completa con nosotros. Él quiere, sí, Él quiere un año sabático con nosotros. Él quiere un jubileo con nosotros. O sea, Él quiere un milenio completo con nosotros. Entonces, todo esto en ciclos de 7. Consideremos, el sábado nos presenta el principio de 7. ¿Ah? El sábado nos lo presenta más claramente, pero cuando entendemos los sacrificios diarios nos damos cuenta que el día también tiene el ciclo de 7 porque pasan 6 horas de trabajo. Desde que te encontraste con Dios en la hora de la mañana pasan 6 horas de trabajo y luego entras en reposo. Después de esas 6 horas de trabajo, porque saca un momento de estar con Dios en la hora del sacrificio de la tarde. Es interesante que en la Biblia hay una narración de muchos milagros en esa hora, ¿no?
Sí, no, a la hora del sacrificio de la tarde se le apareció el ángel a Daniel. A la hora del sacrificio de la mañana fue Pentecostés. A la hora del sacrificio de la oración de la tarde, Pedro fue al templo a orar y se sanó un hombre. O sea, vemos constantemente milagros, palabra de Dios ocurriendo, el Espíritu Santo derramándose en esos tiempos, respuestas de Dios a oraciones. Por ejemplo, Daniel pidiendo revelación y a esa hora llegó el ángel para darle palabra. Pablo pasó, dijo, es necesario que pase aquí con mis hermanos en Jerusalén, mientras pasa panes y levadura. Ajá. Una gran bendición. Exactamente. Por ejemplo, Naamán el sirio, la lepra que simboliza el pecado, y 7 veces. en el agua y 7 tiempos y salud, curado el pecado. Totalmente, totalmente. Salud. Ese mensaje hasta da salud. Sí, es un mensaje de salud. Me gustó eso. Porque el sábado también trae sanidad. ¿Sabes qué, Carlos? Me encantó eso de las 7 horas. Me encantó eso de las 7 horas en el mismo día. Ujú. Ya, desde la hora de la oración matutina hasta la despertar, una cosa de loco. Miren esto, 7 horas, todos los días tiene el principio del 7. Pero en la semana está el sábado que representa el mismo principio del 7. Pero entonces tenemos las fiestas en el año. Digo, tenemos las lunas nuevas, pero tenemos la fiesta en el año que desde la primera hasta que termina la otra son 7 meses. También, porque la fiesta se da en un contexto de 7 meses, el primer mes, y la última fiesta termina en el séptimo mes. Y luego, después de 6 meses, entras de nuevo en la época de la cosecha, y ahí comienza de vuelta el tiempo de las fiestas, podríamos decir, de los tiempos señalados o de los días de convocación sagrada que se mencionan a lo largo del año. Pero Dios ha provisto para nosotros bendición diaria, semanal, mensual por medio de la luna nueva, anual por medio de las convocaciones sagradas a lo largo del año. Después tenemos los años sabáticos para que la tierra repose, los jubileos después de 7 semanas de años, y llegando al año el 49 más 1 que es el 50, es el jubileo. Tenemos 6,000 años de pecado y 1,000 años en el cielo. Y luego eternal. Ajá, hermana. Y es increíble, por ejemplo, el ejemplo que daba Anderson, porque o sea, se queda corto. Yo creo que se queda corto lo de Naamán. Porque la palabra sin el espíritu realmente es muerte. De hecho, si tú recuerdas, La letra mata, pero el espíritu vivifica. y para allá, ya iba. Naamán era general, pero era general ¿de quién? De los sirios. De los sirios. Pueblo que siempre asesinaba a los israelitas. Y todo comandante de ejército, lo primero que tiene que averiguar es a quién va a matar, ¿sí? Cuáles son sus costumbres para hacer los ataques. Y él conoció de Dios. Pero a pesar de que conoció de Dios, su espíritu no se encontraba dentro de lo que conoció de Dios, porque nunca hubo aceptación. Para que lo hubiera, tuvo que oír a alguien de su pueblo decirle: Dios tiene a alguien que te va a dar palabra y él te va a decir dónde sanar. Y él es el que va. Tuvo que humillarse. Su obstinación dice: ¿y acaso en mi tierra no hay mejor? Y lo más tremendo es lo que significaba, donde él fue, lo que significa el río. El Jordán. Sí. Donde Jesús se bautizó también. Y tú lees, o sea, si ustedes en ese momento se meten en Google y miran lo que significa Jordán, dice el que vivifica, el que da vida, ¿sí? El que vivifica, el que da vida. Y él tuvo que meterse en el que daba vida 7 veces para ser curado. Y así nos toca a nosotros. Dios nos va ¿cómo es? Cada 7 el que va horas, en cada aurora, 7 días. el que va a un aumento. Hay que entrar en los ciclos de 7 para ser vivificados. Y más cuando nuestro corazón está lleno de obstinación. Nuestro corazón está lleno de obstinación en todo momento. Y dependiendo de nuestra obstinación es el tratamiento. Y yo lo que quiero decir es que esto no es nada arbitrario. Dios no nos está diciendo tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer lo otro. Dios nos está invitando a participar de su presencia, de recibir su buena palabra, porque Él sabe que esa palabra hará en nosotros aquello para lo cual Él la envió, que es dar vida, traer a nosotros su propia vida, su propio espíritu. Por eso, cuando nosotros vamos a Ezequiel capítulo 47, ahí se nos presenta un río saliendo del santuario. Y el contexto de ese río saliendo del santuario
es el capítulo anterior donde nos presenta que hay tiempos específicos donde se abren las compuertas del santuario y fluía agua. Y se comienza a hablar de las festividades, de las diarias, se nos habla de las mensuales, de las lunas nuevas, se nos hablan de la fiesta a lo largo del año. ¿Y se me queda alguna? Y el sábado semanal, exacto. Y se mencionan esas fiestas. Y de repente, en el capítulo 47, donde tenemos el río que sale del santuario, también vemos esos 4 tiempos mencionados en los codos de profundidad del agua. Dice que a los 1000 codos se midió y había una profundidad que le llegaba hasta los pies, hasta los tobillos. 1000 codos después le llegaba hasta las rodillas. 1000 codos después le llegaba a la cintura el agua. Y 1000 codos después ya no se podía cruzar sino a nado. Pero se dice algo: todo lo que entraba en ese río era sanado. Amén. Todos los que entran en el río del Espíritu de Dios fluyendo en los tiempos señalados son sanados, son santificados, son hechos nuevos. Y somos invitados a entrar en ese río. Somos invitados a comer del fruto del árbol de la vida que crece al lado del río, a un lado y al otro. Que sus hojas, que su fruto está maduro en las lunas nuevas, dice. Mira qué interesante. Y sus hojas son para sanidad de las naciones. El Señor lo que nos está ofreciendo es tiempos de mayor bendición. Él quiere desbordarse en darnos más de lo que jamás nos imaginamos. La pregunta es, ¿lo queremos nosotros? Porque esto no es obligatorio. Esto es para el que lo quiere y para el que siente la necesidad. El que se siente pobre en espíritu. El que se siente que lo necesita. Dios nos dice, déjame llenarte. Déjame llenarte. Exacto. Ahora recordemos el punto con el que empezamos todos estos días, hablando de que Dios es un padre. Dios es un padre que quiere bendecir a sus hijos. Y ayer yo hablaba con Daniel, le decía, esto es tremendo, es tremendo, es tremendo. Ya pensé que era el otro Daniel. Sí. Yo hablaba con Daniel ayer y decía, es tremendo que Dios lo que desea es tenernos con Él ya. Y en ese momento, cuando el que venciere recibe un nombre nuevo y el que venciere, Cristo nos mencionará, nos llamará por nombre. Dice que confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los santos ángeles. Nos llamará por nombre. El que venciere le haré sentarse conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Y cómo se sentó Cristo con el Padre? A su diestra. Pero ¿cómo dice que está sentado? Está en el seno del Padre, nos dice Juan 1:18. Es decir, Dios lo que quiere es llamarnos por nombre para que nos sentemos con Él recostado de su seno y mirarlo a su rostro. Pero esa experiencia comienza desde ahora, porque en cada tiempo señalado tenemos un momento para escuchar la voz de Dios decirnos, tú eres mi hijo amado, yo me deleito en ti y te voy a dar más revelación de mí para que me conozcas más, para que sea una realidad ese día cuando estés sentado en la falda de papá. Y ese nombre nuevo, interesante que desde la antigüedad, cuando dice que Adán tuvo un hijo y siempre, o sea, hay una profecía en los nombres que siempre revelan a Jehová, al Altísimo, ¿sí? Y ese nombre nuevo llevará el nombre. Es que debe tenerlo. Es que debe tenerlo, porque cuando nosotros vemos los nombres de los ángeles, por ejemplo, tenemos Gabriel, tiene el nombre de Dios. Vemos el nombre Miguel, tiene el nombre de Dios. Y asimismo yo entiendo que cada uno de nosotros va a tener un nombre que lleve la gloria de Dios. Y va a ser un nombre único. Porque hay 1 millón de Juanes, hay 10.000 millones de... No tanto, ¿verdad? Pero hay muchos millones de Carlos. Pero cuando estemos en el cielo, Él va a decir tu nombre y solamente serás tú. Una vez un profesor nos decía que el carácter de Dios es tan denso, tan grande, que cada uno de nosotros vamos a hacer como ese rompecabezas de lo que es Dios, de su carácter. O sea, cuando entendemos eso, que cada uno tenemos algo especial de Dios, nos vamos a aprender también a valorar. Y vamos a aprender los unos de los otros también, porque nosotros tenemos experiencias distintas que nos han llevado a conocer a Dios por caminos distintos, pero encausados en Cristo, ¿no? En el camino, el único camino al Padre.
pero el proceso fue distinto en cada uno de nosotros y vamos a aprender los unos de los otros. Hermana. Estoy buscando la pista de nosotros. Nos recibimos su apellido. Que es el nombre familiar, ¿no? Sí. Entonces, en algún momento vamos a entenderlo, o sea, aceptarlo. Y es porque cuando recibimos su apellido, como anteriormente la esposa recibía el apellido de su esposo. ¿Sí lo recuerdan? Sí. En la Biblia era así, y todavía en muchos países así, pero la Biblia era así. Quien se hace su hijo, quien lo toma como padre, recibe su nombre, su apellido. Entonces, yo decía eso cuando empecé a entender todo esto, decía, yo no me llamo Xiomara, yo me llamo Xiomara del Dios de Israel. De hecho, en mi Facebook lo tengo así, Xiomara del Dios de Israel. Y yo nunca esto se lo expliqué a Sara Abigail, jamás. Y ella en algún momento alguien le dijo, es que tú te pareces mucho a tu papá o a tu mamá. Y ella dijo, no, yo me parezco a Dios. Y esa es la respuesta de ella, en todo lugar. Yo no me parezco a nadie, yo me parezco a Dios, mi Padre. Esa es la respuesta de ella. Y yo creo que a eso somos llamados, a ser primeramente hijos de Dios. ¿Sí se entiende? Sí. Que nos apropiemos, porque Él quiere que nosotros compartamos todo el tiempo, pero el resultado de empezar a recibir el deleite del sábado y ahí en crecimiento, es decir, como el que dijo, porque no recuerdo el nombre, el que dijo, yo sin ti no voy a ningún lugar. Moisés. Bueno, yo creo que todos en este punto estamos ahí, donde yo no quiero dar un paso sin ti. Amén. A mí me encanta, por ejemplo, ay, me tiras, de otros ahí, de otra ciudad, de otro planeta, cuando dice, oremos. Y vamos a comer, oremos. Y vamos a ir al baño, oremos. Y vamos a viajar, para que salga todo bien. Para todo dice, oremos. Y todos deberíamos hacer eso. Y pedirle a Dios, acompáñame, llévame, quédate en mi casa, pero también ve conmigo. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero extiéndete. Pero ampáranos, y todos, el día que lo lleguemos a hacer, va a ser maravilloso porque ya somos hijos, ya tenemos su apellido. Así mismo es, y si estamos todo el tiempo haciéndolo, maravilloso, pero no pasemos por alto los tiempos que Dios nos está avisando que las compuertas están abiertas, hermano. Sí, justamente hablando de eso, hermano, se me vino a la mente el Salmo 1 en donde dice, sino que aquel que se deleita en la ley de Jehová durante día y noche meditando, será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua que da fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Amén. Es tremendo y el pastor Adrián Evans habla mucho de cuando habla del principio de la bendición sabática. Él le llama la ola del sábado. Es como una ola. Es una ola porque... ¿Ah? No. Dice una ola que vamos a surfear. Él dice, vamos a surfear esa ola. Él dice, y cada día tiene su ola. Llegó el sábado y tiene, la ola del sábado son 24 horas. Y llegó la luna nueva y también es otro día de bendición. Y llegaron las fiestas, tenemos una semana. Y así sucesivamente. Las olas del mar. Con la luna. Sí, no, todo eso está vinculado, Bueno, hablando de vinculación, fíjate que dice en Hechos 19, dice, así que hermanos, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y es esto de lo que estás hablando. Son tiempos de refrigerio, son tiempos de ser refrigerados por Dios. Esta es mi palabra, este es el refrigerio. ¿Dónde está eso? Isaías 28, ¿no? Sí, no, pero el que yo estoy referenciando es el Isaías 28, 13.
Isaías 28:13, alguien que busque Isaías 28:13, a ver si ese es el que yo estoy. La palabra puede equivaler será mandamiento tras mandamiento. O el 12, verifica a ver. A los cuales se les dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio. No quisieron oír. No quisieron oír, se recibe el refrigerio oyendo. Cuando no se quiere oír, volvemos al tema de los pactos. Cuando no se quiere oír la palabra, cuando no se recibe la bendición, nos quedamos sin el refrigerio. Nos quedamos sin la santificación del Espíritu. Nos quedamos sin experimentar el reposo que nos trae la presencia del Señor a nuestra vida. Yo hoy he sido grandemente bendecido. Yo literalmente he sentido la presencia del Señor, he tenido la convicción de la presencia del Señor, me he gozado, he sentido un gozo increíble por lo que Dios ha estado haciendo en nosotros. Estamos en una fiesta, estamos en la fiesta donde más cantidad de animales, es decir, de la presencia de, recordemos que más, eso implica también más sacrificio de Cristo, porque está acercándose más, y al acercarse más, es como que más carga tiene de nosotros, está cargándonos más, está más cerca. Al acercarse más todavía a nosotros, más tiene que llevar nuestros pecados, más cruz tiene, ¿no? Más sufrimiento, ¿no? ¿Ah? Totalmente, pero más flor de harina, también más aceite y más vino. No es casualidad lo que ha estado pasando, no es casualidad lo que hemos estado experimentando. No es casualidad. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan y lo está cumpliendo. Y si tú estás aquí, o sea quien sea, si tú estás aquí, es porque tú respondiste al Espíritu de Dios impresionando tu corazón para que estuvieras aquí. Porque Dios quería darte esto. Dios quería hacerte experimentar esto para que tu vida no vuelva a ser la misma, para poder santificarte. Entonces, ya la obra de santificación no es tu trabajo. Es de Dios. Tu trabajo es recibir la palabra. Tu trabajo es recibir la palabra. La obra de santificación no te toca. Dios dice que su presencia es la que nos santifica. Dios dice que su palabra es la que nos santifica. Por lo tanto, podemos experimentar el verdadero reposo. Dice Isaías 26:12, Señor, tú nos depararás paz, porque tú hiciste en nosotros todas nuestras obras. Cuando Él es el que hace en nosotros todas las obras y nosotros reposamos de las nuestras, experimentamos verdadera paz. Y yo no sé, Jonathan estaba bajando una pista porque yo quería cantar algo con él. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo? Ahí está bajando. No sé si le falta mucho. Oye, la bajo, no se ve por nada. Está pesada la pista. ¿Un minuto más? Ok, un minuto más. Bueno, ¿alguna pregunta en lo que él viene acerca de esto o algún otro comentario, hermana? Aquí hay médicos en este momento y creo que podrían ser buenos. Creo que en el momento que nos llegamos al Santo Sábado, que es la iniciación de toda su celebración, recibimos una protección como órganos o miembros de Dios, así como los órganos más importantes que tenemos, que son el cerebro, el vientre y el corazón. Las que hemos sido mamás por medio de cesárea, sabemos que antes de llegar al bebé, tiene que romper 7 músculos, 7 capas para llegar al bebé. El cerebro, antes de llegar al cerebro, hay 7 capas antes de llegar al cerebro. Y en el corazón hay 7 órganos antes de llegar al corazón. Y así 7 órganos que lo cubren. Ok, ¿Sí? alrededor de Tórax, sí. Son 7. Y a medida que nosotros permitimos que Dios, que nosotros ingresemos a Él y Él a nosotros para deleitarnos en la bendición, santificación y el reposo, entendemos que en Él encontramos plenitud, porque bajo su reposo, bajo su presencia, estamos protegidos totalmente, como los 3 órganos que nos mantienen de Él la vida y el espíritu. Amén. Y aquí hemos hablado, totalmente, y aquí hemos hablado más bien del aspecto espiritual. Ahora, hay reposo físico también. Está incluido el reposo físico. De hecho, no podemos recibir toda la palabra que Él nos está dando mientras estamos atareados con otras cosas.
Nuestra atención tiene que estar puesta en esa buena palabra que Dios tiene para nosotros, que creyéndola, recibiéndola en el corazón, como ya explicamos, ¿verdad? Ya vimos, recibimos la santificación y el reposo. Así que el reposo físico es un canal para llevarnos a la fuente. Es un medio por el cual entonces nosotros podemos apreciar el verdadero reposo que consiste en la recepción de la palabra que nos santifica y nos trae la presencia de Dios que nos da reposo. Ya que están diciendo eso, que tiene que estar nuestra mente en eso, por eso se hace hincapié en el reposo tal cual es en Cristo. Ajá. O sea, tal cual es en Jesús. Porque, por ejemplo, yo puedo estar en un lugar guardando el reposo. Dice la palabra, dice que en el momento en el que acusaron a Jesús de blasfemia, cuando dijo, tus pecados te son perdonados, toma tu lecho, levántate y anda. Eso fue un día de sábado que él dijo eso. O sea, no, ¿ves? Pero en ese momento los fariseos dijeron, blasfema. O sea, en ese momento, ¿qué espíritu era el que los estaba dirigiendo a ellos para acusar a Jesús de blasfemia? Porque si fuera el Espíritu de Dios que los estuviera dirigiendo, en ese momento hubieran dicho, este es Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Entonces es por eso el sábado del reposo tal cual es en Cristo, en amor, en el Espíritu de Dios. En el nuevo pacto. Este es el sábado en el nuevo pacto. En el nuevo pacto es cuando se recibe bendición. Porque es la recepción de la palabra, es el nuevo pacto, creer la palabra, recibirla, escucharla y atesorarla en tu corazón y abrazarla. Por lo tanto, la experiencia del sábado es la experiencia del nuevo pacto, es la experiencia de la justicia por la fe. Y empieza con me encanta que dice que tienes una buena palabra. Es la buena palabra, porque lo que Dios tiene siempre es bueno y es la buena palabra de Él. Ahora, yo no sé cuántos de nosotros ahora reflexionamos y decimos, wow, cuántos sábados han pasado, cuánto tiempo señalado y yo con corazón duro no he estado recibiendo la palabra, pensando que a lo mejor me abstengo de esto, me abstengo de aquello, de lo otro, pero en no hacer o en hacer, y no nos damos cuenta que hemos tenido un corazón de piedra que está ignorando esa palabra, como que no está entrando, esa semilla no está penetrando al terreno fértil. ¿Cuántos de nosotros queremos que se cumpla lo que profetizó, ¿verdad? Dios por medio de Ezequiel, que nos dará un corazón de carne, que reciba la palabra, que se deje escribir la ley en el corazón, que se deje santificar, que se deje limpiar con agua limpia? Amén. Yo quiero. Me paro y todo. Vamos ahora a cantar una canción que para los dos es muy especial. Precisamente habla de la experiencia del nuevo pacto, de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios, de lo que Él ha prometido hacer y lo que cumplirá. Y es su palabra la que tiene el poder para ejecutarlo. Así mismo es. Ya estoy medio ronco hoy, así que espero que la voz salga. Voy a ver si hay. No sé si haya. Tú limpiarás mi iniquidad, toda injusticia mi vanidad. El corazón de piedra tú me quitarás y uno de carne me darás. Pondrás tu espíritu en mí, harás que ande en tu verdad y guardarás mi vida de la oscuridad. Mi alma hoy tú saciarás. Lo que estaba en ruinas será como un nuevo Edén. Todo lo que toques multiplicarás. Mis huesos secos estarán sobre mis pies y yo diré: es Dios quien cambió mi vida, quien me hizo renacer, quien me ama tanto hasta padecer, quien vivirá entre su pueblo para siempre, quien reinará es Dios,
existirá. Perfecto amor se vivirá. Amén. La muerte nunca nuestros ojos mirará. Amén. Felicidad eterna habrá. Felicidad eterna habrá. Jehová, Oh gran Jehová, escucha hoy. lo clamamos salvación. Ven sana nuestra tierra, danos tu perdón. Haz hoy que brille el sol. Haz hoy que brille el sol. Lo que estaba en ruinas será como un nuevo Edén. Todo lo que toques multiplicarás. Mis huesos secos estarán sobre mis pies. Y yo diré, es Dios, es Dios. ¿Quién cambió mi vida? ¿Quién me hizo renacer? ¿Quién me ama tanto hasta padecer? ¿Quién vivirá entre su pueblo para siempre? ¿Quién reinará? Es Dios, es Dios. ¿Quién vivirá entre su pueblo para siempre? ¿Quién reinará?